Y durante esta semana de la biodiversidad en Cali, una participación muy importante ha tenido el Instituto Sinchi, porque no solo en este evento que reúne científicos, delegaciones internacionales y nacionales, también hay un recuerdo, un legado que dejó la Copa de la Biodiversidad. Pero bueno, vamos a hablar con Edwin Agudelo Córdoba. Edwin es biólogo marino de la Universidad del Valle, está al frente de la sede del Instituto Sinchi en San José del Guaviare, con lo que considero es el ejemplo válido de cómo podemos vivir a partir de la riqueza de la biodiversidad. Me explico, los peces de la Amazonía. Y Edwin nos ha compartido un dato supremamente interesante. En Colombia tenemos 1.700 especies de peces de agua dulce. De ellas 1.100 están en la Amazonía. Entonces hágame el bendito favor. Eso es garantizar una seguridad alimentaria, una dinámica económica, un impacto en la región. Edwin, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Muchísimas gracias, Fede, por la invitación. Buenos días para todos. Gracias por darnos la oportunidad. Efectivamente, nosotros en el ejercicio de la Semana de la Biodiversidad en Cali hemos establecido una nueva exposición. Veníamos en una exposición que duró 11 meses asociado a rayas de agua dulce de la Amazonia. Ahora estamos en una exposición que se llama Los peces de la Amazonia, un recurso sin fronteras, porque efectivamente queremos dejar mensajes a todo el que tenga la oportunidad de visitar el INCIBA de qué es esa riqueza natural que tenemos los colombianos un poco más allá al oriente de la cordillera de los Andes, en este territorio amazónico que es el 42% del país, donde, como tú lo has dicho, efectivamente hay una convivencia, una rutina, un modo de vida diario en el cual, frente a una importante diversidad y una oferta natural, la gente asegura su alimentación. La gente recoge un recurso natural y lo mercadea para mejorar su ingreso familiar, y algunas otras personas de manera asociativa o privada han tenido la oportunidad de establecer entonces unos emprendimientos o unos modos de vida de comercio de pescado en ruta de los acuarios, lo que llamamos peces ornamentales, o en ruta del consumo humano al interior del país, a través del transporte de pescado a ciudades capitales como Cali, Neiva, Medellín, Bogotá, Cartagena, también llega a Villavicencio, entre otros ejemplos. Lo que queremos aquí es que la gente pueda efectivamente reconocer entre toda esa diversidad algunos que están allí, ¿sí? Por ejemplo, peces carismáticos como el temblón, ¿sí? Que todo el mundo habla de él, como las pirañas, como los grandes bagres que tenemos en la Amazonia. Tenemos ejemplos de los peces ornamentales también, y una significancia, una explicación de cómo estamos integrados como país en Sudamérica a través de lo que es el flujo del agua, el movimiento de los peces que son migratorios con los demás países. Claro, entonces, con Brasil, con Perú particularmente, que lo compartimos juntos, y Ecuador, que está por el sur con Putumayo, el río Putumayo, de cómo efectivamente tenemos una integración, y Venezuela también, por supuesto, porque los peces, el agua fluye de occidente a oriente, y los peces en particular, buena parte de lo que es utilizado por la sociedad ribereña, que tiene que ver o con la alimentación o con estos procesos comerciales, son especies migratorias. Entonces se está moviendo de oriente a occidente, y eso nos integra en términos culturales, nos integra en términos de cómo compartimos los recursos naturales como tal, y nos integra efectivamente en unos procesos socioeconómicos que a veces no conocemos. Y tanto ya el flujo del agua, el ciclo del agua, lo que es la actividad comercial, nos integra entre la Amazonia y el resto del país a través efectivamente de unos servicios ambientales que la Amazonia provee, como el clima, el agua, el secuestro de carbono, mantener las condiciones efectivamente del clima. Y lo otro es la alimentación que está llegando, o la oportunidad de todos estos peces ornamentales que utilizamos en el país, o que también exportamos, porque eso termina también en los mercados asiáticos, en los mercados de Europa, en los mercados de Estados Unidos. Exactamente. Entonces es un ejercicio bastante interesante poder hablar de una exposición que dice Los peces de la Amazonia, un recurso sin fronteras, para que los demás colombianos, especialmente los que tenemos la oportunidad de visitar al INCIBA, efectivamente podamos reconocer esta valía de esta riqueza natural
que a nosotros como país nos apuntala como uno de los más diversos también en este grupo taxonómico que es los peces. Para, como lo decías tú, 1.700 especies, al menos en el país, en agua dulce, de las cuales 1.100, al menos 1.100, están en la Amazonia. Esos números cambian día a día, pero esos son los números que tenemos hoy. Y habla muy bien de lo que representa la Amazonía no solo para Colombia, sino para el planeta, para la humanidad, y al mismo tiempo de cómo a lo largo de la historia de la humanidad el pez ha sido fuente de seguridad alimentaria y hoy por hoy Colombia debiese conectar un poco más con la Amazonía, tener una dinámica cultural, comercial de Estado más actualizada. Noto como la ciencia, ustedes, los investigadores, son quienes están allá haciendo todo el trabajo. ¿A qué voy con todo esto, Edwin y oyentes? Cuando hablamos de protección, cuando hablamos de medio ambiente, no es solo contemplación, es entender que tú puedes vivir de la forestería en equilibrio con los bosques, con la Amazonía, que en efecto puedes tener dinámicas comerciales, seguridad alimentaria con el tema de los peces. Tú que estás allá de cuerpo entero, ¿cómo ves esa dinámica? El hoy por hoy, el estar en contacto con las comunidades, por supuesto, el estar trabajando en pro del bienestar de todas estas especies de peces. Sí, mira, pienso un poco que el territorio amazónico cada vez se integra más hacia lo que es el resto del país, especialmente al metabolismo económico del país que está fundamentado en la cuenca Magdalena-Cauca, pero que a veces esa integración no va por el mejor camino. Entonces, bajo esa perspectiva es fundamental, primero, reconocer qué tenemos, segundo, valorar esas poblaciones en cuanto a la oferta y tercero, en la medida que se va reconociendo esa oferta, poder definir cuál pueden ser las rutas de aprovechamiento para establecer entonces estrategias, no solamente para la elaboración de productos y ubicación en mercados, sino también para definir las estrategias y planes de manejo que se deben aplicar previa ordenación de esos recursos naturales para que efectivamente no vayamos a deteriorar esa naturaleza que tenemos allá. Como lo acabas de decir, es poder aprovechar esa oferta natural sin deterioro de los servicios ecosistémicos, integrando los territorios y la sociedad rural que está allá, indígena, colona, mestiza que tenemos en esos territorios, a la economía nacional. El instituto trabaja en ello. En el caso de los peces es un recurso natural que nosotros mostramos o muestra el mismo recurso natural, cómo está integrado en la economía del país y que lo desconocemos. Y cómo por encima de ellos ese ambiente acuático está integrado a la realidad del día a día de todo el país y de los demás países, y nosotros poco lo miramos, porque pues no lo logramos entender, que esta es la oportunidad que ofrecen estas semanas de diversidad biológica como en la que hemos acompañado a Cali en el INCIBA. Sí. Entonces, eso hay que seguirlo trabajando, hay que seguirlo mejorando, las apuestas de Estado y de muchas instituciones de colaboración buscan efectivamente avanzar en ese camino. Hay que seguirlo haciendo, la agroforestería, el enfoque agroambiental, el manejo del bosque también, porque somos terra firme y somos recurso acuático en la Amazonia. La Amazonia es un gran humedal, hace parte de las oportunidades y creo que debe acelerarse un poco esa integración en términos y esa respuesta un poco del occidente para con el suroriente de nuestro país en torno de por dónde vamos caminando para evitar deterioros, porque de todas maneras sabemos todos que tenemos presiones asociadas a actividades que no necesariamente son formales o no necesariamente son legales y a veces vemos que como que nos ganan esas dinámicas no santas frente a las oportunidades que puede tener un relacionamiento naturaleza, sociedad, Estado en unas oportunidades de aprovechamiento. La Amazonia es eso. Sin duda. Edwin, sea el momento para entender y que nos cuentes cuáles son las amenazas que enfrentan estos ecosistemas acuáticos y por supuesto las especies que viven allí, en el entendido de que hay ríos, quebradas, pero también hay humedales allí. La Amazonía es un gran humedal. ¿Cuáles son las amenazas que están enfrentando actualmente? Mira, las podemos ubicar así. Cuando estamos hablando de centros nucleados o centros urbanos, las mayores amenazas están en la desecación, en ubicarle infraestructura o barreras a los ecosistemas acuáticos que impidan la conectividad hidrológica.
Generalmente pues la Amazonia son tierras bajas y entonces allá cuando hablamos de que los ríos crecen, sí, son varios metros de altura de la columna de agua. Y cuando bajan un poco lo mismo. Entonces esas dinámicas son lo que llamamos un pulso de inundación. Entonces a grandes cantidades de agua permiten el movimiento de la riqueza natural que tienen los cuerpos de agua como los peces, primera cosa. Y los movimientos de cambio de agua también implica la oportunidad para que en la biología de los peces se den los procesos reproductivos, por dar otro ejemplo. Entonces tú no debes impedir la conectividad hidrológica, pero debes mantener la calidad, ¿sí? La calidad del ambiente para que efectivamente los peces puedan desarrollar. Y dentro de esas condiciones debes tener los hábitats de los peces. Entonces, otro riesgo que tenemos es la pérdida de cobertura vegetal, claro, la que está asociada a estas orillas de los cuerpos de agua, pero de ese bosque de orilla, o lo que llamamos bosque ripario, o de planicie inundable, conectado al bosque de tierra firme, porque no somos, o sea, es una dinámica de relacionamiento de tierra firme con el ecosistema acuático. Entonces, lo que tiene que ver con la conectividad hidrológica, las infraestructuras, la calidad ambiental, por ejemplo, estos municipios que tenemos deberían reducir sus cargas de aguas hervidas, domésticas o, peor aún, agropecuarias, sí, ¿sí? Eso no está ocurriendo, entonces esa calidad nos afecta, nos deteriora efectivamente. Estas actividades que ocurren por allá en la ruralidad, no en los centros urbanos, en la ruralidad, que no necesariamente que son ilegales, sí, donde están estos cultivos de uso ilícito, donde está esta minería de oro de aluvión, impacta negativamente sobre el ecosistema, además agrega contaminantes al ecosistema acuático y coloca entonces a un recurso natural en riesgo por acumulación de contaminantes y a una salud pública o a una salud de estos ribereños en riesgo porque están alimentándose con un producto que se está contaminando por unas actividades que no están permitidas. Claro. Entonces, eso hace parte de lo que está allí. La deforestación, la calidad ambiental, la minería ilegal, la conectividad hidrológica y el uso no eficiente del recurso. No es un aprovechamiento, sino que ya realmente hablamos de un uso desordenado, no regulado, del recurso natural como tal. Ese también genera presión sobre las poblaciones de peces y entonces con eso estamos reduciendo la oportunidad de que los padrotes puedan reproducirse, lo que llamamos una presión sobre la biomasa desobante y entonces la renovación de la biomasa de los hijos para que vuelvan a estar en el ecosistema y ser pescados en la medida que ellos migran, pues entonces se va reduciendo. Esos son como los grandes amenazas, ¿cierto? Y queda la última, que es la mundial. ¿Cuál? El cambio climático. Sin duda, ese calentamiento global que nos ha afectado a todos. Deja sequías, ¿vale? Que nos deja sequías intensas, nos reduce la lluvia, aumenta la temperatura del agua y te reduce el bienestar, la salud de los peces, el metabolismo porque si nosotros acá los humanos sofocados casi no queremos almorzar, esos animalitos en agua caliente, sofocados están bajo estrés metabólico. Pues, Edwin, sobra recordar esas escenas con la última temporada seca de humedales que perdieron conectividad y quedaban unos charcos y los delfines cocinándose. En este caso los delfines son mamíferos cocinándose, literalmente estaban muriendo allí en la región de la Amazonía. Pues peces de la Amazonía, riquezas sin fronteras, una maravillosa exposición, una suma de arte y ciencia en el INCIBA en Cali para que la visiten. Edwin Agudelo, biólogo marino de la Universidad del Valle, coordinador de la sede del Sinchi en San José del Guaviare. Gracias por estar acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol, Edwin. No, gracias a ustedes y a todos los radioescuchas por tener esta oportunidad de prestarle atención a este tema y a los que puedan visitar la exposición. Va a estar todo el año, la anterior duró aproximadamente 11 meses, esta va a estar allí en el INCIBA un tiempo igual de amplio. Entonces muchísimas gracias, esperamos verlos pronto por allá en el INCIBA o en el Instituto Sinchi en alguna de las sedes en la Amazonia. Excelente, ni más faltaba la Semana de la Biodiversidad en Cali. Estás en Planeta Caracol.